Hola, 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 hola. Gracias por seguirnos, por acompañarnos como todos los viernes. Esta es la mesa de debatible aquí en Diario 24 Horas. Estamos transmitiendo por todas nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas en X, antes Twitter, no puedo decirle X todavía, doctor, por LinkedIn, por Instagram y en unos momentos más vamos a estar en YouTube. Es bien importante que nos pongas like, que nos dejes tus comentarios para que pueda continuar sus contenidos aquí en Diario 24 Horas. Me acompaña a la mesa Antulio Ontiveros, politólogo de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Como siempre, muchas gracias por estar en Debatible. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Emanuel. Y pues nuevamente gracias por la invitación y pues creo que estamos en un momento que ya habíamos vivido anteriormente, pero bueno, hay algunas cuestiones que tendríamos que platicar un poco más A adelante. ver, estamos en un nuevo orden mundial, lo dice Claudia Sheinbaum, lo dicen algunos analistas, lo dicen los futuristas, ¿no? Estamos en un nuevo orden, están pasando cosas que no pasaban antes, cambios, pues que están sacudiendo al mundo, ¿no, doctor? Ahora hay una pausa nuevamente de 90 días, no se cumple el tema de los aranceles, esta amenaza que nos está finalmente, pues no se cumple afortunadamente para México, para nuestra economía, aunque se habla, bueno, que sigue el problema del jitomate que tenemos 17%, sigue el problema del gusano barrenador, que está cerrada la frontera para el ganado, está en revisión algunas de las partes automotrices, pero se abona el nerviosismo, se abona la incertidumbre, o qué pasa con esta pausa arancelaria, que finalmente es un respiro, finalmente es una buena noticia, pero también pues nos da 100 días más, 90 días más como de nerviosismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo revisas esto que está pasando para el país, doctor? Bueno, creo que se ha ido afinando la estrategia trumpista de mantener al hilo, de siempre tenerlos al borde, ¿no? Del nerviosismo, del, de la alteración, del estrés sobre el tema de de los aranceles, ¿no? Esa es una estrategia, por ejemplo, pues es una estrategia que Trump ha aplicado en en los relaciones que tiene Estados Unidos, las relaciones más importantes que tiene Estados Unidos con algunas otras naciones o bloques económicos, y de alguna manera le ha resultado la estrategia. Recuerdo Golpeo y negocio, golpeo y negocio. Sí, recuerdo en el programa pasado que hablábamos que, bueno, que es una estrategia que tiene, digamos, que se va a ir desgastando y que tiene que ser modificada en en el tiempo. Pero a mí me parece que los indicadores, los resultados nos dan que, pues tal vez no obtiene todos los resultados Trump que desea, pero hay un avance. Por ejemplo, pues está perfectamente registrado que la economía norteamericana en el primer trimestre del año y en los pocos o algunos meses posteriores, pues hay un crecimiento, hay un avance sobre eso. Entonces, pues hablar de estancamiento de la caída de la economía, pues tampoco, ¿no? En el No, caso, finalmente ayer, bueno, para ser claros y transparentes y tener todo el rigor posible que nuestros usuarios, nuestros lectores, la gente que nos sigue cada semana, ayer el Banco de México, bueno, el PIB de México que reporta el INEGI, dice que crece la economía de México en el tercer trimestre del año, que logra crecer, me parece que 0,6%, entonces no estamos en recesión económica, no se concreta una crisis. claro. El Fondo Monetario Internacional dice, doctor, bueno, pues sube la proyección de México después de que era un panorama negativo, que íbamos a caer una contracción de 0,3%, dice, pues ahora México va a crecer, finalmente no fue tan fuerte el impacto arancelario, parece que vamos a No, crecer. y Estados Unidos también tuvo un crecimiento en Tuvo un en ese crecimiento de orden de ideas. 3% también Así en el es. trimestre. Entonces, parece ser que la combinación de política económica y la política exterior norteamericana, pues tampoco ha metido en una crisis profunda al mundo. Lo que sí mete, que digamos va junto con pegado o es consustancial uno al otro, sí mete en crisis las relaciones que tiene Estados Unidos con algunos
otros países. Vemos ahora cómo con la Unión Europea, pues los obliga también prácticamente a negociar aranceles, ¿sí? Y a llegar a acuerdos. Ahí hay hubo una división entre algunos países piensan que pues es una negociación en donde la Unión Europea pierde, algunos otros piensan que la Unión Europea gana manteniendo una relación con Estados Unidos, pero pues lo que manda en este caso, lo que nos revela cuál es la real circunstancia, pues son los mercados. Las exportaciones de Europa hacia Estados Unidos son más o menos 1.600, un billón 600.000 millones de dólares, de los cuales casi 500 se los llevó Bélgica, ¿sí? Y bueno, y lo demás se distribuyen en otros países. Sin embargo, pues son cifras estratosféricas y es un mercado muy importante, son mercados muy importantes. Y realmente Trump lo que ha encontrado, pues es una estrategia que le ha ayudado a consolidar este primer año de gobierno en donde pues llega a él por un sector importante de Estados Unidos muy cuestionado y por otra parte pues también ha mantenido adeptos. Esto ha generado, recordemos que el tema de los aranceles viene acompañado con una política migratoria muy agresiva, especialmente para los países latinoamericanos y dentro de los países latinoamericanos, especialmente contra los mexicanos, por la cercanía y por la cantidad que existe de mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, se pensaba que la economía en California pues iba a caer o la economía en Florida, la economía en Texas, y esto no ha sucedido de esa manera. Entonces, lo que tenemos o lo que estamos presenciando es que Trump está teniendo un relativo éxito con lo que él está planteando. Ahora, si esto va a llevar a Estados Unidos a volver a ser el hegemón, a ser la primera economía del mundo como hace apenas 20 años, pues no lo creo, no lo creo que sea una estrategia, pero digamos, acordemos que hay también un plan trumpista a mediano plazo de querer la continuidad, ¿no? De querer la continuidad en el gobierno. Y esto, digamos, Y tiene entendiendo que él no se puede quedar, ¿no, doctor? Que él ya cumplió sus mandatos, pero puede quedarse su yerno, puede quedarse este joven Vance, que es de su equipo, claro, alguien cercano a él, su hija claro. Ivanka. Entonces, por ejemplo, pues Enron se mueve, uno de sus grandes aliados que le pagó parte de la campaña, que lo apoyó mucho, y ahora, bueno, pues Elon son, Musk. Elon así Musk, es, y ahora pues así es. termina a un lado, ¿no? Él definitivamente ya no podría ser, porque aparte creo que es inmigrante, no, No, no no, se lo claro, permitiría. pero me refiero a que se está recomponiendo. Por ejemplo, el rompimiento como no es una cuestión de personas, es una cuestión de élites, de grupos. No es una cuestión ay, pues tú eres mi amigo y se acaba esta Perdón. relación y es una relación personal. No, son grupos. Musk representa un grupo que está apostando por un proyecto de producción de automóviles de la movilidad a través de una energía que no es la de combustión interna, y pues están los otros, ¿no? Entonces son grupos antagónicos en algunas cosas, en algunas otras cosas como lo que vimos, pues hacen Y le alianzas significó un golpazo, doctor, para entender un poquito lo que quieres decir, lo que estás diciendo. Sí estratégicas, le significó un golpazo económico a Tesla, a las empresas de Elon Musk, claro. por lo menos al arranque del mandato de Donald Trump. Vimos el desplome y además el brutal avance, no tengo ahorita el dato exacto, pero por ejemplo de estas marcas chinas, el BYD, que es el BID, otros autos eléctricos asiáticos, que es con lo que finalmente se está tratando de frenar Donald Trump, al menos en la narrativa, tratando de combatir, pues vemos que crecen y que Tesla se desploma, ¿no? Así es, y entonces lo que tenemos ahí pues es la recomposición de las élites económicas, ¿no?
Él trata de recomponer una serie de grupos para conformar una nueva élite económica y bueno, pues esto se sigue construyendo y se sigue haciendo porque, digamos, todavía están en la experimentación de las estrategias y la estrategia ahorita pues les está dando, digamos, un resultado en el cual no están siendo cuestionados o no se les culpa por estas decisiones de las alzas de los aranceles o de las deportaciones masivas o del maltrato, no está teniendo reacciones negativas de tal manera que descompusiera o simbrara el gobierno de Donald Trump. Está incólume, ¿no? Está ahí de pie y está sólido. Antes de entrar con Felipe Mendoza, bienvenido Felipe a la mesa de debatible, gracias por sumarte desde Colombia. A ver, Antulio, lo que te referías de las mesas pasadas, el cuestionamiento era, ¿cuánto más le va a dar a Donald Trump para golpearnos? ¿Cuánto tiempo más le va a dar a Donald Trump para seguir amenazando con los aranceles? Me acuerdo que debatíamos, platicábamos, ¿no? Pues 2 meses, ¿no? A lo mejor los 4 años y medio, ¿no? A lo mejor un año. Pues ya pasó medio año y nos sigue golpeando, nos sigue amenazando. En estos 6 meses sigue con la política de te amenazo, aunque finalmente pues está lo famoso apuesta del taco, ¿no? Me echo para atrás, me rajo. Pero ya te amenacé, ya creé una disrupción en los mercados y sigue con la amenaza. ¿Cuánto tiempo más ves esta estrategia de Donald Trump? Bueno, yo creo que ahorita lo que debe, o yo como lo veo, es la próxima negociación al Tratado de Libre Comercio que ya está en puerta y que ahí es donde precisamente se va a tener que discutir de cómo se manejan los aranceles, ¿sí? La política arancelaria entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, lo que tenemos que esperar o lo que tenemos que ver es cómo llegamos a la mesa de la renegociación del TEMEC. Y en función de lo que sucede en esa mesa del TEMEC, podríamos volver a hacer una evaluación de ver hacia dónde se... Ahora, recordemos que Trump está diciendo que realmente ese tratado pues ya no le sirve a Estados Unidos, ¿no? Y entra en una nueva fase de estar amenazando que tal vez no firme el tratado comercial con México y Canadá. Nada más que, bueno, a ver, los números son los que nos dicen que sería un error hacerlo de esa manera, porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos y Canadá, bueno, pues también es un aportante muy importante al Producto Interno Bruto de Estados Unidos y al Producto Interno, perdón, al Producto Mundial Bruto. Entonces, lo que tenemos en el caso de México y de Canadá, tendríamos que esperar en qué condiciones y cómo se hace la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ahora, cuáles son las señales que estamos viendo o que se han emitido sobre en qué condiciones se va a desarrollar esa negociación? Pues lo estamos viendo que es bajo la amenaza, pero repito, lo que aquí nos revela pues son los números y seguimos siendo el principal socio económico de Bien. Estados Unidos. Felipe Mendoza, bienvenido a Debatible, él es analista del broker económico ATFX desde Colombia. A ver, ¿cómo se ve internacionalmente esta pausa que logra México, que logra la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su equipo, por supuesto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard? ¿Qué alcanzas a ver, Felipe, desde fuera? ¿Es una buena noticia? ¿Era sabido que no iba a haber aranceles para México? ¿O qué revisas tú como experto en números, experto en finanzas internacionales? Claro que sí, Manuel, ¿no? Inicialmente, muchísimas gracias. Muy feliz de estar nuevamente aquí en la mesa de Diario 24 Horas de Debatible. Y bueno, pues al final del día, si recuerdas de todas las veces que hemos hablado de este tema de aranceles, la línea sobre la cual hemos conversado se ha ido completando casi que diríamos a la perfección. En su momento bien lo decíamos, el tema arancelario o la campaña de Donald Trump para ser presidente con sus aranceles
no es más que poder tener algo en la mesa para negociar con los países que quieren negociar, que pues casi que era el globo terráqueo completo. Porque bien lo decíamos, si Estados Unidos está buscando solucionar problemas internos, problemas de deuda, problemas de producción, problemas de seguridad incluso, el problema iba a ser que se iba a sentar con otros países a negociar sin nada por parte de ellos para poder negociar. Entonces realmente los aranceles comenzaron como una excusa para poder sentarse en la mesa con México, con Canadá, con la Unión Europea, con Rusia, con China y poder decirles, ok, vengan, ustedes están haciendo algo que a mí, entre comillas, me perjudica, entonces si ustedes quitan eso o dejan de hacer eso que a mí me perjudica, yo les quito los aranceles. Realmente era poder tener algo en la mesa para poder negociar. Y lo que se va consiguiendo de los países, que para mí es espectacular lo que ha conseguido México, por supuesto que sí, pues al final del día va en esa línea de la negociación, va en la línea de señor Trump, díganos qué quiere de nosotros y ayúdenos quitando los aranceles. Al final del día, pues lo que se está haciendo es negociar, obviamente, con Estados Unidos en la línea de lo que ellos quieren conseguir de otros países y pues todos los países trabajando en pro de tener la menor cantidad de aranceles. Al final del día, la campaña de Donald Trump siempre estuvo muy clara y es que los aranceles iba a ser lo que él iba a colocar en la mesa para poder tener argumento de negociación. A ver, Felipe, dice Claudia Sheinbaum, estamos en el mejor de los momentos frente a lo que le pasó a otros países. Vemos que la Unión Europea 15%, vemos, me parece que Japón también 15%, 10%. México va a pagar aranceles o no va a pagar aranceles. Veo confusión en muchos compañeros, en muchas mesas, en casas financieras, porque dicen, a ver, hay aranceles al cobre, hay aranceles bueno, lo que es cierto, pues nos puso las barreras del gusano barrenador y del jitomate. Pero ahí afuera todos los productos están protegidos por el TEMEC, ¿no? Entonces es una mera narrativa lo de los aranceles, vamos a terminar no pagando en ningún área. No, no, no se podría. Teóricamente, bajo mi punto de vista, creería que sí hay que llegar a un punto en donde México pague aranceles, pero obviamente sobre una línea mucho más favorable frente a lo que tienen otros países. Lo que dijo la presidenta Sheinbaum, literalmente, pues es así, a pesar de que seguimos con incertidumbre en México de los aranceles, pues estamos mejor que los otros países, ¿no? Es muy curioso la narrativa que estamos viviendo, que una mala noticia pues se convierte en una excelente noticia para la economía. Pero realmente creería que no podría llegar a un punto en donde México no pueda tener aranceles, porque obviamente abriría la posibilidad de una imagen un poco más débil del gobierno estadounidense frente a otros países, porque entonces otros países se van a preguntar por qué México no tiene aranceles y yo sí, si yo aporto más o si yo puedo, si yo soy el principal socio comprador de seguridad o si siempre hemos tenido unas muy buenas relaciones. O entonces, bueno, si ya veo yo, no sé, voy a decir España, por decir cualquier cosa, si yo veo que México no tiene aranceles, pues entonces yo también voy a presionar para no tener aranceles y ver desde qué línea lo puedo hacer. Más o menos lo que estuvo comentando el presidente Macron de Francia estos días, que pues básicamente se abre la línea como de si hay algún país que logre no tener aranceles, quiere decir que los demás también podemos intentarlo. Entonces, por esa línea no vería tan viable que sea cero el arancel para México, no creo que sea cero. Sí creo que se va a alargar mucho en la colocación a México porque las condiciones son muy distintas, hay condiciones de alianzas, obviamente es la frontera, no es lo mismo colocarle el arancel a Finlandia que a México, que pues es el país vecino con quien comparto de cierta manera relaciones comerciales muy importantes y por supuesto pues hay algunas líneas legales que se tienen que respetar, como por ejemplo los productos protegidos por el TIMEC. Entonces, no creo que llegue a ser cero para México. Creo que se va a alargar en el tiempo, 90 días, podríamos ver otra pausa de 60 días, 30 días, pero sí va a llegar a un punto en que la negociación se tiene que colocar y se les tiene que dar. Algo muy parecido a lo sucedido con la Unión Europea. Ve, te va a poner 15% de aranceles y inviertes acá 500.000 millones de dólares en temas energéticos y de seguridad. Yo creo que la negociación va más por ese lado hacia México eh, porque no creo que Donald Trump quiera ahorita tener malas relaciones con su vecino, con sus vecinos más cercanos, pues de cara a todo lo que se le viene en el resto de su periodo de mandato. Bueno, ayer recibía estos días, en las últimas horas, un reporte financiero de Grupo Base, de Grupo Financiero Base, donde dicen que a pesar de las tasas de los aranceles que sí tiene México en algunos rubros,
No hay evidencia de que se estén cobrando, es decir, si tienes aranceles para México, por ejemplo, 25% de los autopartes, pero hasta este momento no hay una sola evidencia o no hay nadie que reporte que se los hayan cobrado. Es decir, la narrativa de Trump es una, lo que está pasando no nos está tocando, no sabemos qué siga hacia adelante. Si nos puedes explicar un poquito, Felipe, se mencionó mucho en el tuit de Donald Trump, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum por varios lados, ¿cuáles son las barreras arancelarias a las que se refiere Donald Trump que hay que retirar? Dice, negociamos con México, pero nos tienen que retirar de inmediato todas las barreras arancelarias. ¿A qué se refiere? A los trámites burocráticos en la aduana, a los trámites. Sabemos que en México vas a la ventanilla, te dicen, pasa la ventanilla 2 y además lleva copia y lleva impresión de esto, y lleva tu INE y tu copia de la leche, si no, no pasa. O sea, ¿a qué son las barreras arancelarias que se refiere el gobierno de Estados Unidos para retirar? Correcto, Manuel, yo lo veo por esa línea y si recuerdas en alguna conversación que también tuvimos, lo conversábamos. Una cosa es anunciar una política arancelaria, en este caso, y otra cosa es ejecutarla. No es tan fácil, no es tan sencillo la coordinación que tiene que haber para poder ejecutar esa nueva política arancelaria o esa subida en los precios que se está pidiendo, pues no es tan sencilla, ¿no? Incluso creería que dejó un poquito claro ese panorama las últimas declaraciones de Jerome Powell el día de ayer, en donde decía que, pues, que ni siquiera ellos como Reserva Federal todavía ven el impacto real de los aranceles porque no le han visto esos aranceles a ningún producto, a nada de lo que se le haya colocado. Justamente por eso, pues, van a esperar más tiempo, según dijeron, para poder tomar decisiones de tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué barreras arancelarias pueden haber? Es que una cosa es yo como mandatario de un país decir que le voy a cobrar el 25% a los productos, no sé, a los automóviles, pero pues ahí surgen un montón de dudas. A los automóviles fabricados a partir de cuándo, a los que ya están en FBO, a los que ya están en puerto, a los que ya están en aduana, a los que hasta ahora se van a fabricar, se van a No, ensamblar. no, 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 a ver, Felipe, y es que hay una disrupción importante ahí porque, a ver, dice, los automóviles están protegidos por el TEMEC, entonces son las piezas de Asia. Tendrías que desarmar todo el vehículo para ver este tornillo es de Chihuahua, no, no paga aranceles. Esta rondana es de Vietnam, no, esta sí paga aranceles. Esta manijita es de China, no, esta sí. Entonces, es muy Correcto. complejo, ¿no? Muy complicado. Lo ha explicado Obrar, hasta el gobierno se ha confundido, que incluso, pues entiendo, no, y dijo al final Sheinbaum, no, no, no nos están cobrando en autopartes porque en ellos se entienden, ¿no? ¿Qué porcentaje está hecho en México? Que tiene que ver un poco con las reglas de origen Tal que cual, protege el TEMEC, ¿no? ¿Qué tal cual. partes sí están hechas en México con manufactura, piezas, materiales mexicanos? Pero a ver, compruébame que la llanta viene de Asia, o sea, es todo un show ahí, ¿no? Tal cual, tal Vamos cual. a darle paso a Tulio. Ahora, Tulio, políticamente, que es uno de los importantes analista político en México, Antulio, ¿cómo queda Donald Trump? ¿Cómo queda Claudia Sheinbaum? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Salen tablas? ¿Cómo revisas esta posición? De que, bueno, pues entendiendo entre todo lo malo, dice Felipe, es una buena noticia. Entre todo Bueno, lo malo que está pasando, son buenas noticias. bueno, más allá de los autoelogios o de los mutuos elogios que se hacen cada vez que hablan por teléfono, porque, por ejemplo, ahora Trump utilizó una frase de que México y Estados Unidos se conocen mejor ahora, ¿no? O se conocen más. Entonces, lo que tenemos es nuevamente, por ejemplo, Trump como una figura de liderazgo y que puede someter al mundo. Ahora, efectivamente, está haciendo gala de no de una economía puramente trompista, sino la política exterior que Estados Unidos ha tenido durante décadas. Esto es, incursionar en los países en los cuales ellos tienen intereses y generar también condiciones para que esas condiciones permitan aprovecharlas en favor de los estadounidenses. Lo que vemos es que Donald Trump mantiene un liderazgo importante y que finalmente también, a ver, hay algunos que piensan que Donald Trump es todavía a estas alturas,
que Donald Trump es un tipo inestable y que es poco confiable y que así como te dice que hoy no te va a poner ningún arancel, la próxima semana tal vez te dice que, bueno, las condiciones cambiaron y que ahora son 30, 40, 50% de aranceles lo que te va a cobrar. Entonces, bueno, esa inestabilidad pues genera desconfianza. Pero aún así se debe considerar que Donald Trump tiene en este momento el liderazgo, la fuerza necesaria para seguir jugando este juego y que además lo somete. Digo, hay quienes se pueden oponer a estas posiciones trumpistas. Por ejemplo, Lula sale el día de ayer a decir que en Brasil ningún extranjero manda, pero ese es un discurso legendario. Ese es un discurso legendario de la soberanía y aquí nadie manda más que los brasileños o los Es mexicanos, política, ¿no? ¿no? No, sí, claro, pero es un discurso legendario porque en realidad lo que, repito, lo que realmente mueven a las sociedades pues son los mercados, ¿no? No son los nacionalismos, no son estos brotes de chauvinismo. Doctor, ¿y cómo ves? Fíjate que yo dije, wow, me sorprendió, me llamó mucho la atención. Quiero entender el truth social, ya no es Twitter, el truth social de Donald Trump. Dice, y me acompañó el vicepresidente, el secretario del Tesoro, el secretario, o sea, toda la plana mayor para negociar con Claro, México. ¿Qué claro, lectura le das a eso? A mí me claro. sorprendió, la verdad, no Claro. me imaginé que Trump pusiera eso. Bueno, es la importancia. Yo creo que aquí también ellos, a ver, yo creo que también debemos ser muy cuidadosos en esa parte cuando nos aproximamos a entender el fenómeno. Porque de pronto queremos imaginar que son tipos intransigentes y que son brutales y que en una parte sí lo pueden ser, pero también son, la política norteamericana es una política también que sabe de diplomacia, es una política que sabe tener prioridades, que atiende las prioridades y que además, bueno, pues sabe cuáles son el lugar de cada quien para negociar los asuntos. Entonces, bueno, lo que te está diciendo también ahí claramente no es un mensaje oculto. Que México es muy importante para Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues también te están diciendo que es muy importante, pero no es tan importante como para dejarlo a un lado o no aplicarle la política que está aplicando en otros lugares del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, pues Pero le da mucha importancia, bueno, yo siento que le da claro, mucho claro, peso hay el una decir, ponderación, me claro, acompañaron los claro. 6, 7 personas más importantes del gabinete de Estados Unidos a la llamada con Sheinbaum. Así es, así es. Entonces, bueno, repito, la política exterior norteamericana también sabe de diplomacia y también sabe mandar mensajes e imponer sus posiciones a través. Eso es un mensaje claro de la importancia que tiene México dentro de las propias negociaciones. Ahora, también es algo que debemos considerar son los resultados que está dando México frente a las exigencias propias de lo que está pidiendo Estados Unidos. Tú sabes que en México en este momento no hay día que no agarren a un capo o no descompongan una célula del crimen organizado de mediano pelo, pero todos los días hay aprehensiones. Por ejemplo, hace 8 días estábamos discutiendo lo de la barredora en Tabasco y ayer hubo detenciones, ¿no? Ayer hubo detenciones muy Pues, importantes. a ver, ahí, doctor, para apuntalar tu comentario, tienen a los 35 capos más importantes de la era moderna de México en Estados Unidos ya. Acuérdate que entregaron a 29 capos, primero con Caro Quintero, que era un objeto de deseo de los Estados Unidos por esta acusación de que mató a Kiki Camarena, tienen a Chapo Guzmán, tienen al Mayo, tienen a Ovidio Guzmán, quizá faltaría nada más el Mencho, hablando de personajes grandes, y Iván Archibaldo Guzmán, serían quizá los únicos dos. Bueno, O sea, y México está cumpliendo, ¿no? el México está Mayo Flaco, cumpliendo. claro, claro. Entonces, en ese orden de ideas, recuerda que nosotros, esa fue la amenaza, ¿no? Si ustedes no combaten los cárteles, van a empezar una guerra de aranceles, ¿no? Y entonces, pues ha habido un cumplimiento de México. A ver,
pero desde el ámbito policíaco, ¿no? Porque también digamos, en las élites económicas, en las otras partes que componen, ahí tenemos resultados bastante magros y siguen con la política que el tema del narcotráfico es un tema de policías y de buenos y malos y estas cosas. Entonces todavía no le entran al tema de las estructuras financieras, de las redes políticas y todas estas cosas. Pero bueno, finalmente estos resultados que son muy importantes que ha dado el Estado mexicano, el gobierno mexicano en estas últimas semanas, también es un tema que es una moneda de cambio que le ha permitido a Estados Unidos, México, exigirle ciertas cosas a Estados Unidos y decirle, bueno, tengo derecho a que detengas 90 días los aranceles porque te hemos entregado tal, y aquí hay resultados, ¿no? Y entonces, como ese fue el acuerdo desde un principio, bueno, ahí están. Tendríamos que ver si en algún momento dado el gobierno mexicano detiene las operaciones que tenemos hasta este momento. Repito, leemos los periódicos y diario hay detenciones de personajes de medio pelo o de relativa importancia dentro de las organizaciones criminales. Y Hay la entonces, sensación de que se está trabajando mal, ¿no? Que se está sí, poniendo claro, orden. claro. Entonces ahí están los resultados, ¿no? Todos los días hay aprehensiones, todos los días hay enfrentamientos, todos los días hay desmembramientos de células. Entonces están los resultados, ahí están los resultados. Pero tendríamos que esperar, repito, si el gobierno mexicano baja la guardia y deja de perseguir y de entregar resultados, pues tendríamos que ver cuál es la respuesta inmediata, ¿no? Porque es algo que hemos perdido un poco del foco. ¿Cuál fue el pretexto o la razón por las cuales Estados Unidos empezó a hablar sobre el aumento de los aranceles, que no era otra cosa más que el combate a los cárteles del fentanilo especialmente, el trasiego del fentanilo, la producción del fentanilo y las cabezas de los principales grupos criminales, ¿no? Ha habido avance en ello y también, bueno, pues hay moneda o hay un margen de negociación por esos breves resultados, ¿no? Entonces, cada uno tiene, digamos, sus cosas que negociar. Con la Unión Europea fue diferente o con Brasil es diferente. Entonces, es una política, sí. ¿Qué podemos esperar, Felipe? A ver, estos 90 días de pausa también nos dan un poco de respiro, cambian esta incertidumbre, no sé si la pausa o no, dan respiro a los mercados, dan respiro a la economía, entendiendo que ayer se reportó ya que Estados Unidos sí creció en el segundo trimestre, creció el 3%, que México sí creció en el segundo trimestre, además está conteniendo un poco quizá la inflación, sí dando un respiro para la economía. Bueno, aquí realmente esos 90 días de pausa, yo los veo más como efectivamente la acción que va a tomar digamos, el participante de mercado o el interesado 100% en mercado financiero, de ya no mirar tanto hacia México, sino ponerle mucho más cuidado a Estados Unidos específicamente, porque pues hay muchas cosas más importantes en este momento en Estados Unidos que tienen que resolver, pues hablando en afectación de los mercados, ¿no? Estamos viendo pues una narrativa del tema de tipos de interés en Estados Unidos, estamos viendo tema de pago de deuda que se tiene que resolver en los Ahí siguientes a días. propósito que nos expliques tu visión un poquito, porque pues todo suma, ¿eh? Todo Ah, viene al ya bueno, mismo círculo. Ayer desafía la Reserva Federal a Donald Trump. Jerome Powell dice, pues no vamos a bajar las tasas como pides, aunque seas el presidente, no las bajamos porque no hay visos para bajar. ¿Qué te parece correcto. la decisión de la Fed que mantiene las tasas nuevamente? Por sexta vez consecutiva, me parece. Correcto, correcto. Sí, realmente, justamente para allá iba. O sea, lo que está haciendo esa pausa de 90 días es que ya no, digamos que de cierta manera la atención o el foco ya no se coloque en México específicamente, sino que la afectación se coloque 100% por lo que sigue para Estados Unidos. Es como que esa pausa de 90 días, hablando monetariamente y de mercados, le puso un stand-by a la afectación desde México, a los problemas de lo que pueda afectar el mercado desde México y venga una afectación directamente desde Estados Unidos. Justamente por eso, porque tenemos una narrativa de las tasas de interés que para mí, para mi forma de verlo y sobre las declaraciones de Jerome Powell me parece muy sensato lo que hizo la Reserva Federal. Me parece que esperar, teniendo en cuenta tantas variables que han ocurrido en tan poco tiempo, es la mejor decisión porque pues cometer un error
de simplemente bajar los tipos como quiere Donald Trump, porque si no sería muy bueno en caso de que salga mal, o sea, si sale mal, saldría excesivamente mal, sería el peor error que podría cometer Estados Unidos, entonces me parece muy sensato lo que hizo la Reserva Federal. Recordemos que también creería yo es una variable del por qué pausar temas de aranceles o finiquitar otros países. Es un tema también de Estados Unidos de liberarse un poco en la agenda de las cosas pendientes y poder centrarse en los problemas que se les vienen para agosto, ¿no? Que son decisiones de deuda y de los pagos hacia los bonos que se vencen ahorita, que realmente es el problema de fondo con el que arranca todo este tema arancelario, por ejemplo, de cara hacia China, hacia Japón, hacia Asia, que son los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos. Entonces, claro, la afectación en el mercado se va a dar especialmente por lo que pase en Estados Unidos. Estamos viendo una revalorización del dólar, justamente porque el mercado está descontando incluso que la posibilidad que se tenía que en septiembre se bajaran los tipos ya no se tenga. Por lo tanto, pues el dólar se está fortaleciendo y pues está afectando indirectamente, por verlo de alguna manera, al peso mexicano, ¿no? Que hoy cerraba más o menos en los 18,86. Entonces, la afectación no viene. Hubo aversión, ¿no? ¿O qué pasó? Porque el peso, en vez de mejorar con el tratado, bueno, pues va al Claro, alza, pierde el nivel, ¿no? justamente por eso, no es porque no, el participante de mercado no está viendo lo bueno de la pausa de los aranceles, sino lo malo del dólar. Entonces, por eso justamente voy a que esa pausa de 90 días no centra el foco en México como en lo bueno que se va a poner en México, sino que hace que se vuelva más incisiva la narrativa de lo peligroso, lo inestable o lo bueno que vaya a pasar, pero en Estados Unidos. Y lo estamos viendo, la afectación en los mercados latinoamericanos en este momento está siendo casi que el 100% bajo el descuento de lo que puede pasar con Estados Unidos en las próximas semanas e incluso en este mes, que tienen una agenda bastante interesante para tomar decisiones, ¿no? Un mercado que descuenta para mañana temas pues de NFP, de desempleo en Estados Unidos, que indirectamente pues afecta a todos los países en Latinoamérica, especialmente pues si lo vemos en moneda con el dólar, ¿no? Que como decía, pues el dólar ha tenido un repunte muy interesante, pero es por ese descuento que está haciendo la gente, por ese rumor que tiene en este momento el mercado de que no se van a bajar los tipos de interés ni siquiera como se esperaba en septiembre, que era lo que se tenía pensado durante todo el año. Entonces, claro, la afectación de los mercados se va a dar, pero no se va a dar por el lado de los mercados emergentes. Para mí, la tesis de los mercados emergentes, es decir, de los mercados latinoamericanos y asiáticos, sigue siendo muy interesante, sigue siendo muy llamativa, pero realmente pues la afectación o el obstáculo que se va a tener para el crecimiento de los mercados emergentes será las decisiones y lo que ocurra en Estados Unidos. Felipe, brevemente, si nos puedes explicar un poquito, porque bueno, Trump no nos deja de querer una cosa y lanza otra, lanza otra, lanza otra. Ayer, en las últimas horas, digamos, le pone aranceles al cobre y además, bueno, cancela el duty free, todos los productos pequeños que llevabas, por ejemplo, un llavero cuando venías de Estados Unidos o cuando ibas de aquí para allá, pues les cancela, ahora quiere poner aranceles, ¿no? El tema del cobre, ¿cómo va a afectar la economía mundial o no va a afectar? Y el tema del duty free, pues eso qué, ¿de dónde se sacó ese tema? Hay dos puntos bajo mi manera de verlo. El tema de duty free sigue siendo más de las decisiones que toma Estados Unidos pues para cambiar el viejo dicho de divide y vencerás por confunde y reinarás. O sea, para mí es simplemente generarle confusión a la gente de no saber si me va a salir más caro, de si tiene impuesto, de si tengo que pagar aquí, Es si para tengo que hacer pagar ruido y allá. desviar la atención de otras cosas, ¿crees? Correcto, 100%. Para mí es simplemente desviar la atención para que lo que realmente duele de la economía, tanto internacional como de la economía estadounidense, pues no esté siendo tan vista por el transeúnte, ¿no? Por el peatón del común, que puede ser el que más llegue a alarmarse con los temas pues, de pánico de economía. Entonces, para mí ese tema de aranceles a los llaveros y a la botella de agua que compras en el aeropuerto, para mí realmente pues es un tema de simplemente distracción, que volvemos a lo mismo, el problema de eso es implementarlo, o sea, hay tanta confusión que implementarlo para mí pues es un tema muy poco viable. Ahora, del lado del cobre sí es una afectación un poco más fuerte, por supuesto, vimos la reacción del cobre justamente apenas salió el tema pues de los aranceles, el repunte que tuvo, bueno, los problemas que tuvo el mercado del cobre y por lo mismo los problemas que tuvieron otros mercados, digamos, primos, hermanos del cobre, y esto sí puede generar problemas.
pero volvemos a lo mismo, lo que no queda claro, o sea, al momento, cuando sale Trump en Truth Social y da la noticia, obviamente todos nos alarmamos, todo el mundo sale a tener pánico, a revisar sus portafolios, a ver si tienen cobre en sus portafolios o si no, pero luego cuando ya viene el momento pragmático del tema aranceles, nadie lo sabe colocar, nadie sabe desde qué punto, desde quién lo paga, en dónde se paga, cómo se paga, Sí, qué sí, o tengo sea, que ¿quién hacer va a para pagar. pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Nos Exacto, afecta? entonces ¿No nos afecta? exacto, eso hace que los mercados al final del día equilibren de cierta manera como a la expectativa de, ok, ya asumimos el arancel que nos colocaste, pero ahora dinos cómo lo pagamos, es decir, cómo continuamos con esa política. Al final del día, para mí, sigue siendo narrativa y decisiones que toma Estados Unidos para agregar a su libreta para poderse sentar con diferentes países a seguir negociando, porque realmente lo que necesita Estados Unidos es poder negociar con muchos países que al final del día, pues todos somos tenedores de deuda en Estados Unidos, que realmente es la bomba de tiempo que le está corriendo a Estados Unidos y que si no se controla o que si los países dejan de confiar en los bonos soberanos de Estados Unidos, pues ahí es donde estaría el gran inconveniente para Estados Unidos. Para mí, todo ese tema de decisiones arancelarias, como te lo dije desde siempre, desde el comienzo, incluso antes de cuando conversábamos, antes de que Trump fuera presidente, para mí era simplemente la excusa o la línea para poder llamar a los presidentes de otros países a negociar, porque es que sin aranceles Estados Unidos no tenía con qué negociar su deuda. Ese era el gran inconveniente que tenía Estados Unidos. Sí, la narrativa, ¿no? Lo que hemos estado viendo. A mí también me preguntaban ayer, ¿qué va a pasar? Le digo, no van a pasar los aranceles. No, pero ¿qué? No, no van a pasar ni en los 90 días que siguen, no van a entrar los aranceles. Antonio Ontiveros, doctor, politólogo de la UNAM. A ver, viene la renegociación del tema, el inicio de la revisión. Formalmente entiendo que es en julio de 2026, pero desde diciembre, enero empiezan ya las mesas de pláticas, empiezan a ponerse de acuerdo, ¿no? En Desde ahora, establecer, ya, desde ya, ahora, ya, pero formalmente creo que dijo Obraro que van a empezar, primero dijo que en septiembre, luego dijo que en enero, luego que en diciembre, están ya las mesas de pláticas. ¿Qué tiene que apostar México por seguir luchando en el TEMEC? Por no desintegrar el TEMEC y además, bueno, pues tratar de torear al toro, ¿no? Tratar de irle dando la vuelta a Donald Trump. bueno, para México y para Canadá y para Estados Unidos el TEMEC es un instrumento de comercio bastante importante que a su vez es trampolín para algunos otros tratados de comercio multilaterales. Tenemos tratados de comercio con América Latina, con América del Sur, por ejemplo, con Centroamérica, algunos tratados multilaterales con Asia, con Europa. Y eso, bueno, pues el gran trampolín, pues es el TEMEC. Pues es muy importante. Nosotros tenemos la totalidad bueno, no la totalidad, pero sí en un 80% aproximadamente de todas nuestras exportaciones se hacen de Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Igual nuestras importaciones. Entonces, para nosotros es vital que mantengamos el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. Y para Canadá también lo es, pero más otro, o digamos, otro ángulo que debemos considerar es que por más que también se trate de pensar que hoy los países, que es algo que está tratando de hacer Trump, se cierren y queden comunidades independientes unos de otros, pues esa fórmula tampoco es la adecuada. Entonces, la negociación del Tratado de Libre Comercio, el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio es algo estratégico y fundamental para México. Ahora, esto obligaría, pues, supongamos que no se aprobara, esto obligaría a México a diversificar por otras rutas el comercio mexicano, pues sí, pero eso tardaría tal vez Años, ¿no? Décadas. un par de décadas, por lo menos. Y Por lo además menos. Estados Unidos, pues lo tienes aquí enfrente, Así es, así es. simulando que es el más cercano, ¿no? No es lo mismo Claro, llevar a China un camión de aguacates que llevarlo aquí a Texas, a San Antonio. eso. Y fundamentalmente, ese es el otro factor. Que un mercado que no aprovechen los norteamericanos lo van a aprovechar los chinos, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental e importante. Los,
Los chinos también tienen importancia, China y México se está debatiendo siempre como los países exportadores o las importaciones más importantes que hace Estados Unidos, pues es a través de China y México. Ya habrá algunos productos, algunas circunstancias que sí son específicos de algunos países, pero digamos que en el comercio de la totalidad, pues somos muy importantes en esa estrategia. Pero evidentemente también eso, si hay un poco de verdad, Estados Unidos y también México, al tener un tratado de libre comercio y al tener ese espacio de comercio, no han optado por otras rutas, no han optado por otros mercados, no han optado por otros proveedores, por otros compradores, pues eso también ha perjudicado a las economías, las ha mantenido estancadas. Pero creo que eso no es el momento, no es el momento de Pero cambiar. también ha sido en la narrativa, doctor, porque vemos, Exacto. creo que es en muchos países, o sea, nuestro principal socio es Estados Unidos, pero tú vas al centro y está inundado de productos chinos, No, no, vas a las claro, tiendas formales, está inundado de claro. artículos Pero, por asiáticos. ejemplo, los aviones o las piezas de aviones pues, se las compramos a Estados Unidos. Las piezas de los automóviles, muchas vienen de Estados Unidos. La tecnología, ¿no? Por ejemplo, todo lo Porque que ahora es envidia, software. la envidia la estadounidense va a ser los chips, aquí es difícil. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, tú tienes, por ejemplo, un iPhone que está armado en China, pero el iPhone es una tecnología, es toda una mercadología norteamericana, ¿no? Norteamericana. Pues claro, y entonces eso pues está en California, ¿no? Digo, hasta la propia industria del cine, Manuel, ¿no? Hasta la propia industria del cine, que cada vez es más, es menor. Yo el otro día fui al cine, no es algo irrelevante, pero ya no hay una oferta, ya no hay una oferta tan amplia como la había tal vez hace 15 años en las salas, en las multisalas. Esto quiere decir que estamos mudando, ¿no? Todo lo que se veía en los cines, pues ahora se ve en las plataformas. Y precisamente esas plataformas, pues son manejadas por compañías norteamericanas, ¿no? Sí, Entonces, pero también ya hasta todos los productos son chinos ahí, o no, sea, no, los claro. A ver, pero una cosa es la manufactura, eso es algo pero tiene que ver importante. la manufactura, que es lo que queremos frenar, ¿no? El avance de una Claro. nación. Y además también cierto tipo de productos, pero te digo, por ejemplo, pues China tiene una diversidad que te puede construir chips para naves espaciales, te puede hacer un coche chino, como los que han venido aquí en México, y que terminan en la basura porque son totalmente inservibles, ¿no? Entonces, tienen esa diversidad, pero recuperando la pregunta desde el principio, pues es fundamental, pero no solamente es fundamental por la cuestión geográfica, por la cuestión política, sino también por la multiplicidad de posibilidades que tiene Estados Unidos aún para el desarrollo de los países, ¿no? Ha puesto en peligro Trump una parte muy importante que son los centros de conocimiento, las universidades, que le ha costado mucho, va a tener consecuencias políticas profundas haberse metido con las universidades. Sin embargo, que entiende Trump que precisamente que las universidades son un centro que irradia no solamente conocimiento, sino irradia o teje redes económicas y teje redes de poder. Y eso es a lo que Trump no permitiría que estas redes de poder y estos centros de conocimiento se convirtieran o están convertidos en una oposición o en un centro de contraposición contra el gobierno norteamericano. Entonces, pues trata también de controlarlos, ¿no? Porque entiende esa parte. Entonces, pues es muy trascendente el Tratado de Libre Comercio para México, no solamente por el tema de la economía, sino todo lo que tiene que ver con que Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de conocimiento, el mayor productor de tecnología del mundo, aún con los chinos en el estado de desarrollo en el que se encuentran, que muy pronto los va a rebasar Estados Unidos, pero sigue siendo el hegemón Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues es algo fundamental a lo cual no podemos renunciar, no debemos renunciar
al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. A ver, Felipe, entonces, ¿qué viene? Ahora, el nerviosismo por lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿ves cambios, por ejemplo, en la Reserva Federal? ¿Ves que se empiece a afectar ahora sí? ¿En qué momento vamos a sentir un impacto económico de los aranceles? Bueno, realmente el impacto a corto plazo creería que viene más guiado sobre justamente los temores y los rumores en Estados Unidos frente al dólar, ¿no? Frente a lo que es la economía, bueno, los mercados de renta fija, de bonos. Eso va a ser lo que genere, pues, al final del día el impacto. Hemos visto los índices norteamericanos en las jornadas de esta semana cayendo por las noticias, pues, en Estados Unidos, soportándose un poco ahí durante la jornada por los resultados de las macroempresas, de las megacaps de Estados Unidos, de Apple, de Microsoft, de Amazon, que están soportando un poquito el mercado, pero pues es que estas empresas reportan una vez. El problema que tiene Estados Unidos seguirá siendo durante muchas semanas. Entonces, realmente creo que la afectación, el impacto va a venir sobre las decisiones o sobre lo que ocurra con estos nuevos datos que estaremos recibiendo de Estados Unidos, sobre los comentarios de los miembros de la Reserva Federal, sobre los comentarios, pues, del mismo Donald Trump y lo que empiece un poco a rumorarse frente a las decisiones, pues, de la deuda en Estados Unidos, ¿no? Es un mercado que igual está en codicia sentimentalmente. Digamos que las empresas están felices porque la mayoría de gente está comprándoles, pero creo que el dólar norteamericano ha llegado a un punto en donde tal vez le pueda generar debilidad a esas empresas, porque tal vez las personas empiecen a buscar un poco más de refugio sobre el dólar estadounidense y no tanto sobre las acciones. Eso obviamente, pues, como lo decía ahorita, nos impacta a todos, ¿no? Siempre la vieja frase de si Estados Unidos estornuda, Latinoamérica le da gripa completa. Eso justamente es lo que va a suceder. Si en Estados Unidos hay volatilidad, hay pánico, hay miedo, y sobre la narrativa de lo que no queremos, que es la deuda, el techo de deuda y los 38 trillones de deuda que tiene Estados Unidos, No, por supuesto que eso va a ser un dolor de cabeza. Justamente por eso es que fíjate la reacción que genera decir Estados Unidos tiene un problema de 38 trillones de dólares. Por eso es que Donald Trump va a seguir con su narrativa de distraer del duty free, que si los aranceles a las galletas, que si los o aranceles sea, a él lo que tiene el terror Donald Trump no es México, no es esto, no es el narco, es su propia que deuda. es la deuda de Estados Unidos, porque eso puede traer una gran burbuja que reviente la cien por economía, ¿no? ciento 38 trillones de dólares es lo que ha dado. 100%. Y por eso, realmente por eso es la presión hacia la Reserva Federal de bajar los tipos, para poder tener una emisión de deuda no en los tipos más altos que se tienen en este momento, sino encontrarse como un pequeño descuento con ese recorte de tipos para reemitir deuda y reencauchetar la deuda que se tiene que pagar ahora. Ese realmente es el inconveniente que tiene Estados Unidos. Y cuando uno le da esa mirada al problema, se da cuenta que todo lo que está haciendo Estados Unidos es en pro de distraer ese problema y ganar tiempo para poder solucionarlo. Al final del día eso es lo que están haciendo, y por eso, pues, el tema arancelario no es diferente a poder tener una solución o una herramienta para negociar con los países frente a ese problema que tienen de deuda, ¿no? Entonces, realmente el impacto del mercado creo que va a estar más centrado en este mes sobre el dólar norteamericano. Ya está pasando como el periodo de presentación de resultados de las compañías, faltan unas grandes, falta todavía Nvidia, seguramente va a reportar beneficios, eso está casi que descontado, pero realmente ya va a entrar un poquito más el miedo en el mercado y la gente buscará tal vez refugios en el dólar. Está llegando a su fin esta mesa muy interesante, muy importante lo que ustedes nos comentan. Vamos a cerrar con un comentario final. Antonio Ontiveros, ¿qué subrayas, qué te quedas, qué dejas de estos 90 días de pausa, de ahora de Donald Trump el distractor? Bueno, habría que pensar que sigue o hay una continuidad en la política que él ha venido implementando, que es una política que solamente va a dar resultados a corto plazo. Debemos considerar también que hay retos que tiene el propio gobierno de Trump dentro de Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de la política de migrantes, se está teniendo un impacto social dentro y está recomponiendo los grupos de contrapeso dentro de Estados Unidos. Y creo que hacia el exterior, pues bien o mal, digamos, haciendo una evaluación de lo que está persiguiendo Trump con esta política, ha tenido
un mediano éxito y ha tenido resultados que están siendo pasados por un tamiz en la sociedad norteamericana y eso pues no le da un desgaste, no lo ha erosionado de tal manera que digan, bueno, pues está ya en una condición que pronto estará en una crisis que lo debilitará de tal manera que tendrá que venir un relevo. Esa circunstancia no se ve en el horizonte y lo están manteniendo, se está manteniendo de una manera correcta. Creo que estamos subestimando estas posiciones de Trump porque al final sí están creciendo, porque al final sí están obteniendo resultados. Claro, a ver, bajo amenazas y no con las mejores vías, pero recordemos aquí, aunque Maquiavelo no lo dijo de esa manera, pero el fin justifica los medios y es una política que siempre ha estado presente en el colectivo norteamericano, ¿no? Utilizar todo para obtener lo que necesitemos, todos los recursos. Entonces, a ver, fíjate, es algo importante. No podemos hacer tampoco, creo, que una evaluación a mediano plazo o a largo plazo, porque las propias acciones de Trump nos están diciendo que hay que medirlo por segmentos cortos, ¿no? Tendremos que hacer mediciones por segmentos cortos y en esos segmentos cortos, bueno, digamos que pues está saliendo positivo Trump, ¿eh? Muy a pesar de lo que digan y de lo que quieran, está obteniendo resultados. Entonces, debemos hacer análisis y mediciones por segmentos cortos. Y ahí vamos caminando. ¿De acuerdo? Doctor Sí, Antonio Ontiveros, sí, académico de la Facultad de Ciencias Políticas, te mando un sí. abrazo fuerte. Gracias por estar siempre en debate. Gracias, gracias. A ver, Felipe Mendoza, ¿qué subrayas? ¿Qué hay que estar pendientes tú que eres especialista en economía del broker ATFX? Bueno, no, de mi lado, si algo en lo que personalmente voy a estar muy atento, como lo decía, es la fluctuación del dólar norteamericano. Obviamente, la afectación que eso va a traer al resto de monedas y al resto de mercados, porque creo que iba a estar la clave de los mercados, muy en la línea sobre lo que decía el doctor Antulio de medir las afectaciones en tramos pequeños, en pequeños fragmentos de lo que va ocurriendo porque hacia el mediano o largo plazo pues hay mucha incertidumbre de lo que podría darse o no darse. Entonces, creería que es un tiempo para tomar posicionamiento, para tomar aprovechamiento de lo que pueda ocurrir y bajo mi punto de vista en el corto plazo, creería que las oportunidades o el trazado de las ideas va a estar 100% sobre el mercado de divisas, ¿no? Sobre el mercado cambiario del dólar, porque las afectaciones pues se van a dar justamente en esa volatilidad de mercado. Claramente, pues lo que decía, el dólar se mueve y se mueve el mundo completo, entonces pues va a generar oportunidades en todo, pero creo que la base va a ser el dólar y sus primos hermanos, ¿no? El yen japonés, que también pues va a estar ahí en la línea y en la lista de lo que va a ocurrir. Obviamente monedas emergentes como en México y Brasil, pues va a ser crucial lo que va a ocurrir en Latinoamérica frente a devaluaciones o apreciaciones en las monedas latinoamericanas, pero creería que durante lo que resta del año el trabajo va a ser mucho más visto sobre las divisas, especialmente pues la afectación del dólar norteamericano y la búsqueda o no de refugio de las personas en los mercados, bien sea en oro, bien sea en dólar norteamericano, en sectores defensivos, etcétera, etcétera. Eso es en lo que hay que enfocarse y pues estar siempre muy atentos de cualquier cosa que diga Trump, que al final del día, si algo se ha demostrado es que este señor tuitea y la economía mundial responde con pánico, con euforia de lo que sea que él diga y lo que sea que él mencione. Y yo creo que el test ácido que ha hecho Donald Trump es que sus publicaciones son el motor más fuerte de la economía mundial y eso lo tiene claro y seguramente lo seguirá utilizando en pro de solucionar los problemas y de continuar con su campaña política en Estados Unidos. Interesantísimo, Felipe. Muchas gracias por estar en Debatible. Que te sigan en tu Instagram. Pones ahí constantemente cápsulas y cosas explicando todo lo que pasa en economía. Muchas gracias. Así cumplimos un año celebrando, ya llevamos creo que 4 semanas, el primer año de Debatible, gracias a Adi Corona que se suma a la mesa de información y a la coordinación de invitados y por supuesto al gran Carlos García que produce y realiza este programa. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Esto es Diario 24 Horas. Sigue navegando por nuestra página. Tenemos información muy, muy importante. Nos vemos pronto por esta misma ventana. Chao, 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 chao.